Hola, vamos a comenzar nuestra clase de hoy recordando algunas cosas que vimos la clase pasada y bueno, en clases anteriores. Aquí, por ejemplo, lo que estábamos haciendo es comenzar a estudiar los máximos y mínimos de una función que va de un conjunto contenido en Rn en R. Lo que ya demostramos es que para el caso de cuando la función tiene un máximo o un mínimo local en un punto x0, entonces la derivada en ese punto tiene que ser la transformación lineal 0. Que en el caso de que la función vaya de R2 en R, lo que tendrías es que en ese punto el plano tangente es horizontal. También vimos que pues, el regreso no se cumple, o sea que hay muchas funciones y puntos para los cuales la derivada es 0, pero, o sea, la transformación 0, pero el punto no es máximo ni mínimo local. Dijimos que en ese caso les íbamos a llamar punto silla, en referencia a lo que pasa con la función x cuadrada menos y cuadrada, que se forma algo similar a una silla de montar en el origen, que es un punto silla. Y ahora pues lo que queríamos era encontrar un criterio que sí me diga cuándo puedo asegurar que en un punto la función tiene un máximo o un mínimo local. Y para eso íbamos a usar el polinomio de Taylor de segundo grado. Entonces, en general, si yo puedo calcular el polinomio de Taylor de grado n, que eso, por ejemplo, lo puedo hacer cuando la función es de clase Cn en algún abierto alrededor de un punto, entonces la función se puede expresar como la suma de su polinomio de Taylor más el residuo, que el residuo pues precisamente lo definimos así, como la diferencia de la función y el polinomio. Y bueno, la forma que tiene el polinomio de Taylor de grado 2 en particular, pues es f evaluado en x0 más la suma de las parciales de primer orden. Cada parcial, bueno, la evalúas en x0 y multiplicas por xy menos el punto correspondiente dentro de x0, o sea, la entrada yésima, más 1 entre 2 factorial, que en este caso sería 1 entre 2, y es la suma de todas las parciales de segundo orden, y nuevamente por cada parcial que obtengas, multiplicas por correspondiente, bueno, aquí como es lo mismo porque es una multiplicación, pero como normalmente lo escribíamos es primero xy y después xj. Y entonces después lo que dijimos es que definimos que es una forma cuadrática de Rn en R, nos puede ser la constante 0 o un polinomio donde todos sus términos, o sea, los monomios tienen grado 2. Y entonces cada forma cuadrática pues tiene una matriz asociada, y la relación que hay entre la forma cuadrática y la matriz pues es que a la matriz la puedes multiplicar de esta forma por el vector x y x transpuesto, y bueno, si haces esta multiplicación habíamos visto que te da esta suma. Y en el caso particular, cuando aquí estas entradas son las derivadas parciales de segundo orden, que es a lo que llamamos matriz hessiana, cuando multiplicas por este vector x y x transpuesto, bueno, te da esta suma, que nada más estás cambiando a ij por estas parciales de segundo orden, que es precisamente como la suma que te aparece aquí. Solo que aquí estás evaluando en xy menos xy es 0 y xj menos xj 0. Entonces, bueno, a esta matriz le llamamos matriz hessiana, y a la forma cuadrática que está asociada, es decir, la que obtienes al multiplicar la matriz por x y x transpuesto, le llamamos la hessiana.
Entonces la matriz es HF evaluada en X0 y la hessiana, que es la forma cuadrática, la denotamos HFX0. Esta es una función de Rn en R y entonces bueno, la puedes evaluar en cualquier punto X de Rn. Entonces esta parte de aquí pues se convierte en un medio de la hessiana HF calculada en HFX0, nada más que donde la vas a evaluar pues no es en el vector X, sino en X menos X0. Para que obtengas ese resultado. Entonces, eso es lo que hemos hecho hasta el momento. Y lo que vamos a hacer hoy es, con esta hessiana, o con la matriz hessiana, que tiene que ver justo con lo que sería la segunda derivada, digamos, si estuviéramos hablando de función de R en R, pues es donde vamos a dar el criterio que se parece al de la segunda derivada. Entonces vamos a poner un par de definiciones, más bien 3 definiciones con respecto a formas cuadráticas y de ahí ya sabemos qué hacer. Entonces tienes una forma cuadrática f que va de Rn en R y vamos a decir que esta forma cuadrática pues es semipositiva si cuando la evaluada en cualquier punto de Rn es mayor o igual a 0. Esto es para cada x en Rn. Seminegativa, pues si pasa que esto es menor o igual para todo punto de Rn. Y vamos a decir que es no degenerada si la función es 0 únicamente cuando x es el vector 0. Algo que hay que notar aquí es que el regreso de esta equivalencia pues siempre se cumple para cualquier forma cuadrática, porque las formas cuadráticas dijimos que son polinomios donde cada término es de grado 2 o es el polinomio 0. Y entonces siempre que evalúas una forma cuadrática en el vector 0, pues todos los términos te van a dar 0. Entonces, bueno, me pueden decir una forma cuadrática que sea no degenerada o que no sea no degenerada, aparte de la función constante 0. Podría ser la no degenerada, pues
X cuadrada más Y cuadrada. No, X cuadrada, tal vez nada más. Pues X cuadrada X cuadrada no más Y cumpliría. cuadrada. Ajá. Entonces si ponemos f de x, y como x cuadrada más y cuadrada, esta es no degenerada. Y bueno, justo si ponemos solamente x cuadrada, esta sí sería degenerada. Porque, bueno, puedes decir, ¿es degenerada o no es no degenerada? Pues puedes evaluar en cualquier punto de la forma 0, y te da 0. Pues para que sea no degenerada, solamente en el origen puede valer 0. Y entonces, bueno, lo que queremos llegar hoy es, bueno, nuestro criterio de la segunda derivada, que tiene, bueno, más bien, el criterio de la segunda derivada que vamos a extender, que tiene que ver con el hessiano, porque es esta parte de aquí, de los términos de parciales de segundo orden, pues lo que me va a decir es que para que, bueno, en el caso de que esta forma cuadrática sea semipositiva y no degenerada, entonces pues el punto va a ser un mínimo local. Y pues si es semi-negativa y no degenerada, va a tratarse de un máximo local, que es lo que quiero probar en unos minutos. Entonces, para poder demostrar eso, vamos a ver primero un lema que tiene que ver con las formas cuadráticas. Vamos a llamarle 1. Si F es semipositiva y no degenerada, entonces va a existir una constante m mayor que 0, tal que para todo punto de Rn, m por la norma del vector h elevado al cuadrado es menor o igual que f evaluado en h. Esto se parece un poco pues, a lo que teníamos para el caso de las transformaciones lineales, ¿no? Ahí también teníamos una constante. Solamente que aquí se multiplica por la norma al cuadrado, pues justo porque es una forma cuadrática. Entonces, ahí en los términos de grado 2 es donde va a aparecer 2 veces esta norma. Y para el caso de... Yo creo que sí, mejor lo escribimos, pero pues ya se podrán imaginar cuál es el caso de seminegativa.
nuevamente no degenerada. Entonces también va a existir una constante, pero ahora la constante va a ser negativa. Tal que para todo punto h de Rn, f evaluado en h es menor o igual que m por la norma de h al cuadrado. Entonces vamos a demostrar el primer punto. Para encontrar esta constante m, bueno, la función cuadrática está definida en todo Rn, pero pues en muchas ocasiones cuando estoy trabajando con algo que tiene que ver con normas, que aquí lo vamos a hacer varias veces, es más sencillo pensar primero en los vectores de norma 1 y de ahí pues ya extenderlo a cualquier vector dividiendo entre su norma. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Si yo me fijo nada más en los vectores de norma 1, el conjunto de esos vectores pues es la esfera de dimensión n-1. Recordar que estos son los vectores en Rn que tienen norma 1. Pues este conjunto es compacto. La forma cuadrática, pues por ser un polinomio, es una función continua. Quiere decir que pues esta función alcanza un mínimo dentro del conjunto. Entonces, como este conjunto, la esfera de dimensión n-1 es compacto y f es continua en todo Rn y en particular aquí. Entonces f un valor mínimo, alcanza un valor mínimo que le vamos a llamar justo m mayúscula. Y pues el valor mínimo, como estoy hablando de que está dentro de la esfera, este valor mínimo tiene que ser mayor que 0. Bueno, vamos a ponerlo aparte. Porque la forma cuadrática estoy suponiendo que es no degenerada, entonces solamente se hace 0 en el origen. Bueno, y aparte de que esta constante es mayor que 0, bueno, lo que sé hasta ahora es que pues para todo x en Sn-1, como dije que este es el mínimo, pues m es menor o igual que f de x. Y entonces ya se parece a lo que quiero demostrar, porque para el caso de cuando x tiene norma 1, pues esto no aparecería. Entonces ya para hacer el caso general, ahora sí considera h un elemento de Rn. Entonces si h es igual a 0, bueno,
vector 0, aquí te quedaría 0 y acá también. Entonces, ese caso lo puedes manejar aparte. Este es 0 y es menor o igual que 0. Y ya finalmente, si h lo tomas distinto del vector 0, defines x, como mencionábamos, es decir, divides h entre su norma. Y entonces este ya tiene norma 1. Y de aquí, pues tienes que m es menor o igual que f de h entre su norma. Entonces, aquí tienes dos maneras, al menos, de decir que esta norma, bueno, lo que quieres es que salga al cuadrado, utilizando que es una forma cuadrática. Entonces, eso si te fijas en el polinomio, pues cada término por ser de grado 2, te va a aparecer aquí la norma dos veces, pero pues otra manera de hacerlo sería tomando la matriz cuadrada, pero la matriz asociada a esta forma cuadrática. Entonces tal vez eso sea más corto de decir formalmente. Entonces si le llamamos, por ejemplo, a esa matriz, ¿cuál es la matriz asociada? Pues la que cumple que la forma cuadrática evaluada en x es x por a por x transpuesto. Y entonces ya con ayuda de esta matriz, si tú evalúas en h sobre su norma, bueno, te quedaría este vector por a por mismo vector transpuesto. Esto no es norma. Y entonces de aquí pues ya tienes un escalar que puedes factorizar y del vector transpuesto también, porque estás multiplicando al final de cuentas matrices. Entonces esto se va a convertir en 1 entre la norma de h elevado al cuadrado por h por a por h transpuesto, es decir, este escalar por f de h. Entonces todo esto nada más es para decir que aquí la norma de h la puedes sacar, pero va a aparecer al cuadrado. Y entonces lo que te va a quedar, pues ya finalmente es que m es menor o igual, si lo sustituyes, que 1 entre la norma de h al cuadrado por f de h. Y ya, cuando pasas multiplicando esto, pues obtienes lo que querías, que es m por la norma de h al cuadrado es menor o igual que la forma cuadrática evaluada en h.
Y bueno, la parte seminegativa, pues lo podemos dejar como ejercicio. O pues simplemente ver qué cambia. Sí, que para este, pues como en realidad no cambia mucho, pues lo podríamos escribir aquí mismo. O sea, igual te fijas en este conjunto. Y ahora, bueno, la función continua alcanza mínimo y máximo. En este caso te interesa el máximo porque vas a acotar a la función por arriba. Entonces dices, alcanza un valor máximo. Y ese máximo, pues ahora le llamas m minúsculo, ¿no? Ahora, si es seminegativa, pues ya sabes que es menor o igual a 0, pero como aquí estás considerando puros vectores distintos del vector 0, pues te va a quedar que este valor máximo también tiene que ser estrictamente menor que 0. Y ahora lo que tendrías en esta parte, pues es que f de x siempre es menor o igual que este valor máximo para los vectores en la esfera. Ese perro nunca se va a callar. Y ahora, pues lo que haces es, cuando ya evalúas en un vector h cualquiera, pues nuevamente, si h es el vector 0, pues todo te va a dar 0. Te quedaría f del vector 0, pues es menor o igual que m por la norma del vector 0 al cuadrado. Si h es distinto de 0, pues defines el mismo vector x, aplicas lo que ya sabías, que f de h entre norma de h es menor o igual a m. Y bueno, esto no cambia, esto es para cualquier matriz, bueno, para cualquier forma cuadrática, lo de sacar el escalar elevado al cuadrado, y entonces ya te quedaría que m es menor o igual que 1 entre la norma de h al cuadrado por la función, al revés, m es mayor o igual. Pasas multiplicando y con eso ya concluyes, ¿no? Que f de h siempre es menor o igual que m por la norma al cuadrado. ¿Tienen alguna pregunta de este lema? No, profe. Entonces, les repito, esto se parece mucho a lo que ya ustedes probaron para funciones lineales. Y lo vamos a usar pues en el teorema que les mencionaba antes. Entonces vamos a borrar el lema, que seguramente sí lo podemos recordar. Aquí es importante que estoy suponiendo, además de lo de semipositiva o seminegativa, que es no degenerada. Porque, por ejemplo, pues el caso más simple es si tienes el polinomio 0, como la función, pues esta m forzosamente en cualquiera de los dos casos tendría que ser 0. O sea, ya no lo puedo poner mayor estricto o menor estricto, sino solamente como mayor o igual o menor o igual. Entonces, el siguiente resultado, que pues ya nos habla de, ahora sí, funciones, en este caso,
Únicamente, pues, con que sea de clase de C2 basta. Algo que creo que no mencionamos la clase pasada, que no definimos. Es que pues a los puntos donde la derivada se hace cero, igual que en el caso de funciones de R en R, les vas a llamar puntos críticos. Entonces, de f de x0 es la función constante cero. Vamos a decir que x0 es un punto crítico de f. Que dentro de los puntos críticos, pues tenemos clasificación con tres posibilidades, ¿no? Que sea máximo local, mínimo local, o a los que no cumplen alguna de esas dos, son a los que les llamamos punto silla. Entonces, para este teorema, pues vamos a tomar así las mismas hipótesis con respecto a f. Esta f va a ser una función de clase C2. Tomo un punto x0 en U. Que es un punto crítico. Y entonces, si me fijo en la hessiana de f en x0, es decir, en la forma cuadrática, y esta resulta ser semipositiva y no degenerada, entonces, pues podemos concluir que x0 sí es un mínimo local de la función. Profe, Ajá. una duda, o sea, cuando dice que la hessiana de f en x0 es semipositiva, se refiere a la matriz, ¿no? A la forma cuadrática. A la forma cuadrática, o sea, la suma esa de los dos índices. Sí, bueno, aquí vamos a poner Eso sí no lo entendí. completo. Si esta es una forma cuadrática. Sí, la forma cuadrática es el polinomio. Que, bueno, ahorita podemos recordar quién es esto de la hessiana, pero sí es la suma de todas las derivadas parciales de segundo orden. Sí, porque la definición de semipositiva y seminegativa la dimos para las formas cuadráticas, no tanto para las matrices. Ah, ok, ok, ok.
Entonces aquí vamos a decir que F tiene un mínimo local en el punto X0. Y pues si es seminegativa, va a ser máximo local. O sea, lo mismo que pasa con el criterio de la segunda derivada en R. El positivo es mínimo y negativo es máximo. Sí, entonces la hessiana pues es la HF subíndice X0, que es la forma cuadrática. Que bueno, ahorita en la demostración va a aparecer cuando desarrollemos el polinomio de Taylor de orden 2. Antes de demostrar este teorema, pues es importante recalcar que, pues para una forma cuadrática en general, digamos, si tú tienes en dos variables esto de que sea semipositiva o seminegativa, por ejemplo, semipositiva dije es que cuando tú la evalúas en cualquier punto, esto te queda mayor o igual a 0. Y entonces, a veces, pues aunque ya tengas la forma cuadrática así establecida, no sé, aquí le pones índice, vamos a poner un coeficiente más, 7, pues determinar, por ejemplo, si esto siempre es positivo o siempre es negativo, o puede tomar ambos valores, positivos y negativos. Así a simple vista, pues en ocasiones puede ser complicado. Aquí con dos variables es sencillo de determinar, bueno, un poco más adelante vamos a ver eso. Si tienes más variables, pues se puede complicar el asunto de saber si es positivo, bueno, si es semipositiva o seminegativa o ninguna de las dos. Y ahí es donde sí nos va a ayudar la matriz. Entonces vamos a intentar demostrar este criterio. Y ahorita vemos qué pasa con eso de cómo puedo ver si es semipositiva o seminegativa. Entonces aquí pues vamos a demostrar ya sea el punto 1 o 2. Que yo creo que vamos a demostrar el punto 1, porque es el que está escrito ahí ya con un solo color, para no confundirnos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues me voy a fijar en el polinomio de Taylor de grado 2. Hoy andan muy escandalosos aquí al lado, no solamente el perro, sino seguramente escuchan los gritos. Bueno, vamos a utilizar, les decía, el polinomio de Taylor de grado 2. Y entonces, pues, en particular lo que dice el teorema de Taylor. Entonces, para el teorema de Taylor, como sí voy a ocupar el resultado, pues aquí vamos a ponerle C3, porque en Taylor le habíamos puesto Cn más 1 para demostrar el teorema. Entonces, pues vamos a tomar una bola alrededor de X0 que se quede contenida en el abierto.
Para esta bola, si yo quiero demostrar que x0 es un mínimo local, pues bastaría con encontrar otro radio, bueno, posiblemente sea el mismo R, pero un radio donde, pues en este conjunto x0 sea el mínimo. Y entonces para encontrar este radio, lo que vamos a hacer primero es, bueno, ya tengo la bola de radio R, que es la que sé que se queda contenida en el abierto U. Este es x0. En lugar de fijarme en un punto X dentro de la bola, vamos a tomar H en Rn, tal que norma de H es menor o igual que R. O sea, este vector H es el que me daría la dirección. Estoy pidiendo que sea con norma menor que R, pues para que esto no se salga de la bola. Y entonces el punto en el que me voy a fijar, pues es en X0 más H. Entonces, la función evaluada en x0 más h, ya dijimos que la podemos poner como suma del polinomio de Taylor evaluada en x0 más h más el residuo. Entonces, este polinomio de Taylor, pues ya lo sé calcular. Vamos a poner aquí abajo. Primero es f de x0 más la suma de las derivadas parciales de primer orden. La derivada de f en xy, bueno, con respecto a xy, evaluada en x0. Y en esta parte es donde poníamos multiplicado por xy menos xy0. O sea, estamos restando el punto, digamos, x menos x0. Pero como aquí el punto x donde estoy evaluando es este acá, cuando yo resto de x0 únicamente me queda h. O sea, lo pongo así para simplificar un poco la notación. Entonces en esta parte solamente me quedaría hi, que es algo que también habíamos escrito el lunes. Luego seguirían los términos de grado 2. O sea, las parciales de segundo orden, pones ij desde 1 hasta n, derivada con respecto a f de xj, nuevamente evaluada en x0. Y en este caso, pues sería por hi y hj. En lugar de escribir xy menos xy0 y xj menos xj0. Entonces, este es el polinomio de Taylor de grado 2. Y tengo, bueno, más el residuo. Entonces, la única razón de, en lugar de pensar a un punto X en la bola y cambiarlo por este vector X más H, pues es simplificar esta parte. Bueno, pero aquí esto, pues en realidad se simplifica mucho más,
Porque como yo ya estoy suponiendo que el x0 es un punto crítico, eso significa que la derivada en x0 es la constante 0, y entonces toda esta suma se vuelve 0, porque esta es la derivada evaluada en el vector h. O equivalentemente, pues si la derivada es la constante 0, todas las parciales pues tienen que ser 0. O sea, esta parte es 0 porque eso es igual a la derivada de f evaluada en el vector h. Y esta ya sabemos que vale 0. Entonces nada más me queda f de x0 más esta suma, que esta suma es a la que le llamé la hessiana. Entonces vamos a pasar el f de x0 del lado izquierdo. Tengo f de x0 más h menos f de x0 va a ser igual a 1/2 de la hessiana de f en x0 evaluada en h. Sí, porque hay que recordar que cuando yo evaluaba la hessiana en x, pues me aparecían xy y xj, más el residuo. Entonces, ¿qué es lo que sigue hacer? Pues yo quiero demostrar que este es un valor mínimo dentro de alguna bola. O sea que para h con norma pequeña, esta diferencia tiene que ser positiva. Bueno, más bien no negativa, o sea, mayor o igual a 0. Entonces, esta como es una forma cuadrática, puedo utilizar el lema anterior y ya me quedaría que es... Ahorita lo vamos a escribir esto, pero esta parte te va a quedar que es menor o igual que 1/2 de cierta constante m por la norma de h al cuadrado para m positiva. Entonces, esto lo sabría por el lema anterior, porque se lo estoy aplicando de esta forma cuadrática. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta de lo que hemos dicho de la demostración del teorema? Bueno, entonces vamos a escribir esta parte. Y bueno, la m, como ya sé que es mayor estricto que 0, si h lo tomo distinto del vector 0, pues este ya es un número positivo. ¿Cuál es la ventaja de eso? Pues que el residuo, yo sé que, bueno, tengo un límite para el residuo que tiende a 0. Entonces, esto digamos que lo voy a poder hacer pequeño. Entonces, si este es un número positivo, pues aunque este sea negativo, como el de acá lo voy a poder hacer pequeño, la idea es que al final, pues todo me va a quedar mayor o igual a 0. Y ya con eso estaría diciendo que este sí es un mínimo local. Entonces, esa es la idea. Vamos a escribir primero lo del lema. Entonces, por el lema anterior, sabemos que existe una constante positiva, tal que... Y eso pasaría pues para toda h en Rn. Este va sin el 1/2.
la hessiana, que es una forma cuadrática a la cual estamos aplicando el lema, es mayor o igual que m por la norma de h elevado al cuadrado. Y entonces, como yo ya tengo que este número sí va a ser positivo cuando h sea distinto de 0, pues ahora nada más me falta acotar este. ¿Cómo lo acoto? Pues con lo que ya sé del teorema de Taylor. Vamos a poner aquí que sé que el límite cuando h tiende a 0, el vector 0 de el residuo bueno, en este caso en lugar de evaluado en x es evaluado en x más h, xr más h, entre la norma de h al cuadrado es 0. O sea, originalmente lo que dice es límite cuando x tiende a x0 de residuo evaluado en x entre x menos x0, norma de eso al cuadrado. Entonces, sé que este límite es 0. Y entonces, como dije que aquí me va a aparecer un medio de m, pues me bastaría con, vamos a poner aquí, con que esto sea menor que un medio de m en valor absoluto, existe delta mayor que 0, tal que si la norma de h es menor que delta, entonces el valor absoluto de esto va a ser menor que un medio de m. O sea, este es el número que tomo como epsilon para el límite. Sí, porque aquí, pues lo que sabría, puedes quitar el valor absoluto ahí poniendo el menos y más. O sea, del lado izquierdo te queda menos un medio de m. Es menor que el residuo. Entre la norma al cuadrado. O sea, puedes poner si quieres el lado derecho, pero pues ese no lo vamos a usar aquí. Porque yo lo que quiero es acotar inferiormente a todo. Entonces, para h distinta de vector 0, pues es que cuando lo puedes pasar multiplicando y te queda que menos un medio de m por h cuadrada ya es menor que el residuo. Y ya con eso tendríamos la desigualdad que buscábamos. Porque si te regresas a lo que teníamos, tienes que f de x0 más h menos f de x0 es la parte que teníamos aquí. Bueno, es igual a la suma de estos dos términos, pero el primero pues ya dije que es
mayor o igual, sería 1/2 de m por norma de h al cuadrado. Y el segundo término es el que acabamos de acotar. Que nos quedaría 1/2 también de m por h al cuadrado. Y entonces ya tendríamos que, pues, f de x0 más h siempre es mayor o igual que f de x0. Y con eso, pues, estoy diciendo, bueno, esto pasaría, ¿con qué condiciones? La h primero la tomé en la bola de radio R con centro en el origen, o sea, con norma menor que R. Aquí dije que h para el límite, su norma tiene, bueno, es menor que delta. Entonces, esto va a ocurrir si la norma de h es menor que el mínimo entre el radio R y la delta que me salió en el límite. O sea, ya encontré una bola donde f de x0 más h sí es mayor o igual que f de x0. Y con eso concluiría que la función alcanza un mínimo local en el punto x0. Entonces esa es la demostración del punto 1. El 2, pues ese sí lo dejamos como ejercicio. ¿Alguna pregunta de esta demostración? No, no, profe. Que bueno, aquí de hecho lo que estamos probando, como la segunda desigualdad sí fue estricta, la del límite, pues aquí te quedaría que f de x0 es menor estricto que f de x0 más h. Aunque bueno, para hablar de mínimo local, pues nuestra definición solo dice menor o igual. Entonces el punto 2 lo dejamos como ejercicio, que sería pues casi copiar esta prueba, ¿no? Lo único que pasaría pues es aquí utilizar el otro punto de lema y seguramente la otra desigualdad cuando abres el límite. Entonces ya este criterio pues te dice que si ya sabes que tienes un punto crítico con la condición esta de que la función sea de clase C3, pues entonces te basta con revisar qué pasa con el hessiano, bueno, perdón, con la hessiana, es decir, con la forma cuadrática que se define a través de las derivadas parciales de segundo orden.
Que bueno, eso con los ejemplos pues va a quedar más claro cómo se aplica el teorema. Aunque esos pues más bien los van a revisar mañana con Daniel. Ahorita nos vamos a concentrar en demostrar los resultados que van a aplicar mañana. El ejemplo que vamos a poner ahorita pues es muy simple. No es precisamente de aplicar este resultado, sino para decir que el regreso del teorema pues tampoco se cumple. O sea, el teorema me dice si la forma cuadrática es semipositiva y no degenerada, entonces se trata de un punto mínimo local. Y entonces el problema con el regreso es que yo no puedo garantizar que la forma sea no degenerada. Entonces este ejemplo es para decir que el regreso del teorema anterior que nuevamente es algo parecido a lo que ocurre con las funciones en los reales. Tú puedes tener pues, una función con un punto mínimo, como por ejemplo x cuarta. Y este punto mínimo, pues no lo puedes encontrar a partir del criterio de la segunda derivada, porque la segunda derivada de esta función pues es 12x cuadrada, y entonces cuando la evalúas en cero, no te queda positivo, aunque esto sea un mínimo. Y entonces lo mismo va a pasar aquí. En dos variables, pues tú puedes poner, para copiar exactamente esto, f de xy igual a x cuarta más y cuarta. Para esta función, pues debe ser claro que alcanza un valor mínimo, de hecho global, en el origen. Cualquier otro punto distinto del origen, pues te va a quedar valor positivo en la función. Entonces, 0, 0 es de hecho el único mínimo local y global de la función f. Pero si te fijas en la hessiana, pues puedes calcular las derivadas parciales con respecto a x, las de segundo orden, pues te queda nuevamente 12x cuadrada. Con respecto a y también, pues te va a quedar 12y cuadrada. Bueno, aquí falta ponerle en xy. Ay, qué feo. Entonces este es 12x cuadrada. Respecto a y te queda 12y cuadrada. Y ¿cuál es el valor de las derivadas parciales cruzadas? Pues si yo derivo con respecto a x, ya nada más me queda una función que depende de x. Y al derivar con respecto a y, queda 0, y lo mismo al revés. Entonces, aquí lo que tendrías es que al evaluar en el origen, todas las parciales de segundo orden te dan 0. Es decir, la matriz hessiana
en el 0, 0, pues es la matriz idénticamente 0. Y pues si tú consideras la hessiana, que es la forma cuadrática asociada, esa pues es 0 también. O sea, esta hessiana es degenerada. Y súper degenerada en el sentido de que es el polinomio 0. No es solamente que en algunos otros valores aparte del origen me dé 0, sino que en todo valor te da 0. Entonces, para este punto que es mínimo, pues sí se cumple que la hessiana es semipositiva. O sea, siempre toma valores mayores o iguales a 0, porque de hecho es la constante 0. Pero el problema está con lo de ser degenerado. Para el teorema ser no degenerado. Que eso mismo pasa en las funciones de R en R. Yo sí tengo un teorema que me dice que si X es un punto mínimo local, entonces la segunda derivada tiene que ser mayor o igual a 0. No puedo garantizar que sea mayor estricto que 0, pero sí el mayor o igual. Y entonces el regreso que vamos a tener del teorema, pues también va a ser así. Si tienes un mínimo local, entonces la hessiana tiene que ser una forma cuadrática semipositiva. Quién sabe si no degenerada o no, pero sí puedo garantizar que es semipositiva. Y lo mismo al revés. Si es máximo local, la hessiana tiene que ser una forma cuadrática seminegativa. Bueno, entonces nuestras hipótesis pues van a ser las mismas. X0 ya es un punto crítico y separo los casos de si tiene mínimo local o máximo local. Para este teorema, pues ahorita vemos si ocupamos lo de propiedades del residuo o no. Si aquí le pongo 2 o 3. Y X0 un punto crítico. Entonces, si F tiene un mínimo local en X0, entonces la hessiana de F en X0 es una forma cuadrática semipositiva
Y bueno, lo mismo para el punto 2 con máximo local. Bueno, vamos a demostrar nuevamente uno de los dos puntos. Por ejemplo, el primero. Y entonces, bueno, la idea de esta demostración, yo ya sé que la función tiene un mínimo local en x0 y tengo un resultado similar, decía, para funciones de una variable. Entonces voy a trasladar esto nada más a lo que sucede en una variable con ayuda de una función que ya se ha trabajado antes. ¿Qué función es? Vas a definir pues nuevamente una bola que esté contenida en el abierto U. Y entonces te vas a fijar en una sola dirección, ¿no? Que lo que hacíamos era parametrizar este segmento y componer esta parametrización con la función f. De hecho, pues así es como probamos un resultado que usamos después en el teorema de Taylor para ver qué forma tenía el residuo. Lo que me decía el lema es, si tienes una función de clase Cn, entonces la composición que haces de esta parametrización con f también es de clase Cn y había una manera de calcular las derivadas a partir de las derivadas parciales de f. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Primero nos vamos a fijar en un vector U que tenga norma 1. Lo de la norma 1 pues va a ser nada más para simplificar las cuentas, igual que como pasó en un lema anterior. Entonces empiezo con R mayor que 0, tal que la bola de radio R con centro en x0 esté contenida en el abierto U. Ya tengo esta bola. Ahora decía, me fijo en un vector unitario. Entonces, norma de U es igual a 1. Y voy a definir la parametrización. Del segmento que va en dirección de U y que pasa por el punto x0. Entonces, como U es unitario,
vamos a definir gamma que va de menos R hasta R. Menos R, R en Rn como pues, gamma de t igual a x0 más t veces u. Entonces, con los valores que le doy a t, pues ya estoy cubriendo el segmento que está ahí metido en el abierto u. Y esta función la compongo con la función f. Entonces, g, que va a ser la composición, iría de este intervalo en los reales. Entonces, g es igual a gamma compuesta con f. Entonces, tal vez algunos de ustedes recuerden, les decía que probamos un lema que decía eso de que si f es de clase Cn, entonces esta composición también va a ser de clase Cn, que eso pues no lo hicimos con vectores unitarios, sino con otro vector, no necesariamente de norma 1. Y entonces, bueno, en lugar de ocupar el teorema, como la prueba pues era bastante sencilla, vamos a recordar qué fue lo que se hizo aquí mismo. Simplemente es aplicar regla de la cadena. O sea, yo ya sé que esta función es derivable y lo que dijimos es que su derivada es u. Y entonces uso, pues, de hecho, nada más voy a necesitar aquí, como voy a derivar dos veces, que la función sea de clase C2. Entonces, por una de nuestras reglas de la cadena, lo que tenemos es que G' de t se calcula como el gradiente de f evaluado en gamma de t multiplicado por la derivada de gamma en t. Entonces esto es lo que me dice así tal cual la regla de la cadena que nosotros probamos para este tipo de funciones. Y entonces el gradiente evaluado en gamma de t, pues es la suma de las, bueno, el producto punto. Tenemos que hacer de esto con gamma prima. Este gradiente, pues tendría que es la suma desde igual a 1 hasta n de en cada entrada tienes derivada parcial evaluada en gamma de t. Y este vector gradiente, o sea, de las derivadas parciales, haces punto con gamma prima, que nada más es el vector u. Entonces, en cada entrada de este vector, pues tienes solamente la entrada ui. Y haces el producto punto y te queda esto. Entonces, esta es la primera derivada de g. Y entonces, como esta función es de clase C2, pues quiere decir que las segundas parciales también existen y son continuas. Y entonces lo que hacíamos es que a cada una de estas funciones, a la composición de gamma con f, le aplicabas nuevamente
la misma regla de la cadena. Entonces, ahí lo que pasaba es que si vuelves a derivar, pues tienes la suma desde i igual a 1 hasta n. Este ui ya es un escalar que ahí se va a quedar. Entonces le aplicas la regla de la cadena a esta composición otra vez. Y lo que te aparecía, pues es ya la derivada de segundo orden. Ay. Sí, esta suma es la que ya tienes. Cada una de estas, pues se va a convertir en otra vez suma. Vamos a ponerle otra letra. Y como vas a volver a derivar esta función, pues te queda ahora ya la derivada de segundo orden, pero con respecto a xj, evaluada en gamma de t, ahora por uj, porque es el con respecto al cual estás derivando, bueno, el índice que pusimos ahí, con el ui que ya tenías. Entonces, esto de aquí adentro, pues es volver a derivar la misma, la derivada parcial de la composición. Y entonces ya, si las juntas, pues te queda que esta gamma bi'prima de t solamente es la suma desde i y j desde 1 hasta n, las derivadas parciales evaluadas en gamma de t. Y aquí pues voy a poner, como ya son escalares estos, ui y uj. Entonces esto lo hicimos, dijimos que pues, usando inducción pues se tenía que probar ya para una función de clase Cn. Aquí nada más necesitamos recordar pues qué era lo que pasaba con la segunda derivada, porque les decía que ahora lo que quiero es utilizar el resultado que ya conozco de cálculo 1 para esta función que va de R en R. Yo sé que la función f tiene un mínimo local en el punto x0. Este punto x0 pues es gamma de 0. Tú te lo puedes imaginar como que que es mínimo. Aquí está el punto x0, que es el mínimo local. Y ya cuando restringes a un solo segmento por aquí, pues en la función que te queda, esto sigue siendo mínimo, local. Y entonces por ser mínimo local, la segunda derivada evaluada en el punto tendría que ser mayor o igual a 0. Esto de aquí, pues ¿en qué se convierte? Es la que llamamos hessiana. Gamma de t, evaluada en el vector u. Sobre esta parte de arriba. Entonces, para terminar nuestra demostración, primero vamos a notar esto de que gamma de 0 pues es exactamente x0. Y como f tiene
local en x0, pues entonces la función g, que es la composición, va a tener un mínimo local en el 0. Bueno, eso, si quieren, lo pueden demostrar ahí formalmente. Entonces, si quieren. Que finalmente, pues, es utilizar nada más las desigualdades. Es decir, meter la definición de mínimo local en el sentido de existe una bola donde la función f de x0 es menor o igual que f de x para todo x en esa bola, y luego esa bola pues cambiarla por intervalo y así. Pero la idea pues creo que está clara, ¿no? De que si toda la función en una bola tiene este punto mínimo, pues cuando te fijas en la composición, que es como restringir nada más este segmento, pues dentro del segmento este también tiene que seguir siendo mínimo. Entonces ahí si quieres puedes meterle epsilon, radio de la bola y cambiar de ahí el intervalo para probarlo así, súper formal. Pero entonces si g tiene un mínimo local en 0, por el resultado que yo conozco para funciones en los reales, pues ya tendría que g bi'prima de 0 tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces la segunda derivada de g evaluada en 0 es mayor o igual a 0. Y con la igualdad que teníamos allá, pues eso se convertiría en que la hessiana de f en gamma de 0, pero gamma de 0 ya dije que es x0, o sea, la hessiana de f en x0 evaluada en u tiene que ser mayor o igual a 0. Bueno, y esto se hizo para u unitario. O sea, la función g que definimos, pues depende de quién es el vector u. Yo lo que quiero probar, pues es que esto en realidad se cumple para toda x en los reales. Pero pues nuevamente ya me puedo extender al caso de todos los reales, porque más bien, perdón, en Rn. Si x es el vector 0, pues esto por ser una forma cuadrática, pues va a ser 0. Y si x es distinto del vector 0, hacemos lo mismo que la vez pasada. Es decir, te fijas en x dividido entre su norma.
tendrías por el resultado de aquí arriba que la hessiana en x0 evaluada en x entre su norma es mayor o igual a 0, pero esta hessiana, por ser una forma cuadrática, pues ya probamos en la otra demostración que este sale elevado al cuadrado, el escalar. Y eso para cualquier forma cuadrática. Es hfx0 evaluado en x. Y como este es positivo, pues te queda que al final la hessiana en x sigue siendo mayor o igual a 0, y esto ya es en el caso general. Entonces, eso es la demostración para el primer punto. El segundo, pues lo vamos a dejar ahí como ejercicio, que igual, en caso de que el ejercicio, por ejemplo, lo tuvieran que escribir para entregar, es decir, como parte de la tarea examen, pueden mencionar esto directamente. O sea, no tienen que hacer cuenta de probar que si f tiene máximo, entonces la g va a tener máximo también en el punto. Solamente lo dicen y ya. De hecho, aquí para que sea más claro eso. Eso es completamente opcional. Les creo que sí pueden hacerlo. Y mejor sería intentar demostrar lo otro, ¿no? Bueno, que al final pues es solamente cambiar ciertas cosas. ¿Hay alguna pregunta de esta demostración? Vamos a poner aquí lo de que el punto 2 es ejercicio. No, ninguna pregunta. Entonces ya tenemos como ida y regreso de esto, con la condición de que si la hessiana es semipositiva y no degenerada, en un punto crítico, la función alcanza un mínimo si local. Si es seminegativa y no degenerada, es máximo. Y si es mínimo local, solo puedo decir que la hessiana va a ser semipositiva. No sé nada sobre si es degenerada o no. Y lo mismo si es máximo local, la hessiana debe ser seminegativa. Ahora, regresando a lo que les comentaba antes de probar estas cosas, pues es que lo que estamos haciendo es cambiar el hecho de estudiar lo de máximo y mínimo de la función por saber qué pasa con esta forma cuadrática. Entonces, la forma cuadrática que tengo aquí tiene, bueno, se puede expresar así, son las derivadas parciales de segundo orden, que las estoy evaluando en el punto x0, que es el punto crítico, y después aquí están las variables xy y xj. Entonces, si yo ya tengo una función así en particular,
todas estas cosas de aquí son las derivadas parciales de segundo orden que yo puedo calcular y evaluar en el punto. O sea, estos son números reales. Y lo que me queda en esta parte, o sea, de la hessiana, pues es un polinomio donde todos los términos son de segundo grado, es decir, una forma cuadrática. Pero si yo tengo la forma cuadrática así escrita, pues quién sabe si puedo determinar si es semipositiva o no. Entonces, a ver si nos da tiempo de demostrar, por ejemplo, qué pasa en el caso de R2. Vamos a tomar F de R2 en R, una forma cuadrática. Cuadrática. Estaba pensando en poner la N aquí, pero la terminé escribiendo al final. Entonces, sea en F esta forma cuadrática y A su matriz asociada. Que esta A la vamos a poner así como A, B, B, C. Que sería la única matriz simétrica. Asociada. Si no pienso en matrices simétricas, pues puedo tener muchas posibilidades, porque acuérdense que cuando yo hago esta operación por XY y XY, pues este me queda con XY y este también, entonces, pero para que sea simétrica, pues ya nada más tendría una posibilidad. Entonces aquí, F de XY se calcularía como XY por la matriz A por XY. Y esto, bueno, si recordamos, es AX cuadrada más 2B XY más CY cuadrada. Si hago la operación. Entonces, esta es como la forma general de es una forma cuadrática en R2. Para no meter ahí mitades, pues mejor le pones 2BXY. Y entonces lo que dice el teorema, bueno, el lema, es que F es semipositiva y no degenerada sí, solo sí, se cumplen dos condiciones. Una es que el elemento que está aquí en la esquina sea mayor que 0. Y la otra, que el determinante de A, pues también sea mayor que 0. Entonces, cuando estoy trabajando con funciones de R2 en R, para determinar si la forma cuadrática es semipositiva y no degenerada, es decir, si es máximo, pero si es mínimo local el punto, pues es bastante sencillo. Y también tendría pues algo equivalente con las formas cuadráticas seminegativas. Para que la forma cuadrática sea seminegativa,
pues lo que necesito también es que, vamos a ponerlo aquí mismo. Ahora voy a pedir que A sea menor que 0, pero el determinante va a seguir siendo positivo. O sea, para que haya máximo o mínimo local, lo primero es que el determinante sí sea positivo, y ya después, dependiendo del signo que tenga este término, me va a decir lo demás, ¿no? Si es mínimo o máximo. Entonces, la forma cuadrática es esta de aquí. Como es un sí, solo sí, bueno, a ver, vamos a intentar demostrar la ida, a ver si nos da tiempo. Yo supongo que la función es semipositiva, es decir, siempre es mayor o igual a 0 cuando lo evalúo en un punto XY y no degenerada. Para ver que A es igual a... tiene que ser mayor que 0. Bueno, el punto 2 sería con seminegativa, entonces vamos a demostrar uno. Entonces, como F es semipositiva y no degenerada, bueno, por ser semipositiva siempre es mayor o igual a 0, pero la puedo evaluar, por ejemplo, en 1,0 para que aquí me quede, esta parte se anula, solamente me queda A. Y por ser distinto del vector 0, pues esto tiene que ser positivo. Entonces, nada más evaluando en este punto, pues ya sé que A es mayor que 0. Y de hecho, si evalúo en el 0,1, pues me va a quedar que C, que es el otro de acá, también tiene que ser mayor que 0. Pero el criterio pues lo estoy dando nada más con A. Entonces ya tengo esta parte y ahora quiero ver que el determinante es positivo. Entonces, para ver esto del determinante, vamos a completar un cuadrado ahí con la F. O sea, F de XY, sé que es A X cuadrada más 2B XY más Y cuadrada, CY cuadrada. Entonces, usando, como ya sé que A es distinto de 0 porque es positivo, voy a factorizar la A de aquí. Que 2B sobre A XY. Y aquí pues voy a completar el cuadrado porque quiero, bueno, vamos a ver por qué. Entonces me quedaría la mitad de esto entre X, sería nada más B a Y al cuadrado. Entonces aquí afuera lo restaría como B cuadrada. Pues como voy a multiplicar por A, nada más me va a sobrar una A y Y cuadrada. Entonces esto ya factorizado nos queda como X más B a Y al cuadrado. De aquí pues puedes factorizar la Y cuadrada. Y este C menos B cuadrada A ponerlo como una fracción.
Bueno, el detalle está en que este sea menos b cuadrada, o AC, como quieras, pues es el determinante de la matriz. Yo sé que la función es, o sea, la forma cuadrática es semipositiva. Entonces, esto siempre es mayor o igual a 0. Y ahora, ¿cómo puedo concluir que en realidad, pues este número es positivo? Pues nuevamente podría pensar en evaluar en algún punto especial. ¿En qué punto especial? Pues primero quiero que se cancele esto. Podría poner aquí y igual a 1 y x igual a menos b entre a, por ejemplo. Entonces, si pongo esto, pues aquí ya te da 0. Entonces, únicamente te queda esta parte. Como y vale 1, pues esto desaparece. Y el hecho de ser no degenerada, pues te dice que este valor es estrictamente mayor que 0. Entonces, ya de aquí tendríamos que, como sé que a es positivo, AC menos b cuadrada, pues tiene que ser mayor que 0. Pero pues esto es el determinante. Entonces ya tengo la demostración de la ida. Inmediatamente salió que A es mayor que 0 evaluando en 1,0. Y completando este cuadrado, pues me apareció el determinante. Ahora, para el regreso, ahora supongo que ya se cumple que A es mayor que 0 y determinante de la matriz es mayor que 0. Para ver que es semipositiva, bueno, semipositiva y no degenerada, tengo que verificar que cuando tú evalúas en cualquier punto, es mayor o igual a 0, pues esto de aquí, esta igualdad, en realidad vale siempre, ¿no? Siempre que A sea distinto de 0, para que puedas aquí dividir. Entonces, como A es mayor que 0, puedes utilizar esta ecuación. Entonces ya tienes que f de xy se ve así. A es positivo y aquí tienes cuadrado. El número de arriba es el determinante, que también es positivo. Entonces esto sí es mayor o igual a 0 siempre. Para toda xy en R2. Aquí estás usando también que AC menos b cuadrada, sabes que es positivo. Y ya para concluir, lo único que nos falta es ver que es no degenerada. Vamos a decir, es semipositivo. Entonces, para ver que es no degenerada, pues puedo suponer que f de xy es 0 y probar que el punto xy tiene que ser el origen.
Pues como aquí tengo suma de dos términos mayores o iguales a 0, de la misma ecuación, lo que obtendría es que x más b entre a por y tiene que ser igual a 0, porque a ya sabes que es positivo, y bueno, todo esto tiene que ser 0. Bueno, de esta primera ecuación, como este número sí sabes que es positivo, entonces concluirías que y es igual a 0, y si y es igual a 0, pues x también va a ser 0. Entonces te queda que f pues es no degenerada, x, y es igual a 0, 0. Entonces f es no degenerada porque solamente en el origen es donde vale 0. Entonces el regreso pues también sale de esta factorización que habíamos hecho antes del cuadrado. Entonces estos resultados, como les comentaba, mañana ya los van a utilizar con Daniel para ver ejemplos de funciones así específicas y encontrar máximos y mínimos locales.